Como les dije, vamos a ver las reglas fundamentales para asignar el número de oxidación para ecuaciones redox. Conociendo las reglas fundamentales, una de las primeras reglas aprendidas es primero asignar el número de oxidación de aquellos elementos que conocemos. En este caso, el elemento más representativo aprendido en la regla es el del oxígeno, cuya número de oxidación es menos 2. Con eso me da un total de cargas de menos 2 por 2, un total de menos 4 cargas, ¿correcto? Pero vemos que el potasio tiene un subíndice. Entonces, esa carga hallada la vamos a dividir entre el subíndice. Y les pongo ahí, eso es subíndice. Subíndice. El índice del potasio. Al dividirse, eso me da un total de 2. Pero tenemos un total de 4 cargas negativas y 4 cargas positivas. Pero, si queremos igualar las cargas y dividimos el 4 entre 2, yo tendría que asignarle un más 2 al potasio. Y conocemos que el potasio no tiene número de oxidación o valencia de más 2, sino simplemente más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número asignado al oxígeno, como conocemos que el oxígeno tiene menos 2, no vendría a trabajar con menos 2, sino con su regla excepcional, que sería, lo voy a ir a remarcar, sería 1. Ahí fíjense, vamos a eliminar. Entonces volvemos a armar nuestra estructura y decimos que potasio tiene más 1 multiplicado por su subíndice. Eso me da un total de 2 cargas positivas. Y debido a que esa carga positiva es más 2, tiene que haber 2 cargas negativas. Pero como vemos que el oxígeno tiene su índice, dividimos ese 2 del subíndice que tiene el oxígeno. Al dividirse me queda 2 dividido entre 2, me queda 1. Y esa sería la carga negativa. Por tanto, al efectuar la prueba de menos 2, ya no sería multiplicarle, sería la carga eléctrica de menos 1 al multiplicarse por 2. Eso me da un total de 2 cargas negativas. Y como vemos, ya están iguales las cargas. 2 positivas, 2 negativas. Y está resuelto la asignación de nuestro número de oxidación. Tenemos ese óxido áurico para ser exacto. La regla dice asignemos los números de oxidación. Si no nos acordamos del oro, asignamos al oxígeno, que en este caso va a valer menos 2. Efectuamos la prueba, menos 2 por su subíndice 3, me da un total de menos 6 cargas eléctricas negativas. A partir de ese número, vamos a dividir ese valor dado entre el subíndice del metal, que en este caso es 2. Le vamos a poner ahí que eso es el subíndice del oro. Al dividir, 6 dividido entre 2, me va a dar la carga eléctrica positiva de más 3. Y esa es la carga que usted le va a asignar al oro. Más 3. ¿Cómo sabemos que está correcto? Porque multiplicamos ese más 3 por el 2 de su subíndice y me da un total de más 6. Y como hemos visto, hemos alcanzado el equilibrio químico, más 6 menos 6.
Por tanto, ya está nuestra fórmula redox correcta. Tenemos ahí el hidróxido férrico. Mantenemos la regla básica, asignar los números de oxidación de aquellos que conocemos. Entonces veamos, ¿conocemos del oxígeno? Sí, sabemos que es -2. ¿Conocemos del hidrógeno? Sí, sabemos que es +1. Hasta ahí veamos cuántas cargas eléctricas tenemos. Tenemos que vuelva ahí la calidad, ahí está. Veamos de la carga eléctrica, -2. No se olvide que lleva un subíndice multiplicado por 3. Me da un total de -6 cargas eléctricas. Veamos el del hidrógeno, tiene +1, multiplicado por su subíndice, me da un total de +3. Como vemos, hay 6 cargas eléctricas negativas y 3 positivas. Por tanto, ¿cuántas cargas eléctricas me faltaban? Me faltan 3, que al sumarse, ese +3 que hemos hallado, esa vendría a ser la carga del hierro. Sumamos las cargas eléctricas 3 más 3, son 6 positivas, 6 negativas, por tanto la fórmula redox está en su equilibrio químico. Como dice la regla básica, asignamos el número de oxidación de aquellos que conocemos. Recordamos que el oxígeno tiene -2. Efectuamos la operación algebraica, -2 por su subíndice, me da un total de -4. Quiere decir que hay 4 cargas negativas, por tanto, ese elemento no metálico tiene valencia +4 y está correcta, igualada mediante redox, nuestra fórmula química. Asignamos los números de oxidación para esta fórmula. Este compuesto se llama ácido pironítrico. Asignamos del elemento conocido, que en este caso es oxígeno, y le asignamos al hidrógeno, que ya sabemos que es +1. Efectuamos las operaciones algebraicas, +1 por su índice, me da un total de +4 positivos. Los negativos tenemos -2 por 7, me da un total de -14. Quiere decir que me faltan 10 cargas eléctricas para alcanzar el equilibrio químico. Entonces, quiere decir, fíjense, lo voy a anotar aquí en medio, me faltan 10 cargas. Pero como sabemos que el nitrógeno no tiene número de valencia, número de oxidación +10, pero vemos que ese nitrógeno tiene un subíndice. Por tanto, le vamos a dividir entre el subíndice. Al dividirlo, 10 entre 2, me da un total de +5. Y ese sería el número de oxidación del nitrógeno. Comprobamos 5 por 2, son 10, +4, 14 cargas positivas, 14 negativas. Por tanto, nuestra fórmula química ya alcanzó el equilibrio químico. Como conocemos y vimos en las reglas prácticas, que el flúor siempre tiene carga eléctrica negativa de -1. Ahí está su carga eléctrica de -1. Por tanto, el hidrógeno tiene +1. Por tanto, hemos visto que tiene hidrógeno una carga positiva y el yodo una negativa. Por tanto, la fórmula está en equilibrio químico. El compuesto se llama ácido fluorhídrico si está en estado líquido, y si es estado gaseoso, fluoruro de hidrógeno. Para la siguiente fórmula, que es el permanganato de potasio, asignamos los números de oxidación conocidos, que en este caso conocemos el del oxígeno, que vale -2. Conocemos el número de oxidación del potasio, que en este caso sería +1. Hacemos las operaciones algebraicas. El número de oxidación por su subíndice me da el oxígeno un total de -8 cargas eléctricas negativas. Vemos que el potasio solo tiene una carga positiva, faltándome para alcanzar el equilibrio químico 7 cargas positivas. En este caso sería que al sumarse
se alcanza el equilibrio químico. Por tanto, el número de oxidación del manganeso es más 7. Y como sabemos, el manganeso en los no metales, su valencia es más 4, más 6, más 7. Por tanto, está correcta nuestra fórmula y ha alcanzado el equilibrio químico. La siguiente fórmula es una sal aloidea, sulfuro de magnesio. En este caso, asignamos el número de oxidación al elemento conocido, que en este caso sería el magnesio, más 2. Como no hay subíndices para multiplicar, automáticamente quiere decir que ese no metal está trabajando con su carga negativa de menos 2. Que si un metal está al lado de un elemento metálico, siempre es negativo, según la regla. Por tanto, hemos visto que más 2 y menos 2, nuestra fórmula química ha alcanzado el equilibrio químico. Para esa fórmula que vemos a continuación, tenemos que tener el cuidado de que hay excepciones al oxígeno. El oxígeno puede trabajar con menos 2 generalmente, pero hay excepciones que puede trabajar con menos 1 o con 2. En este caso, como es el total, asignemos, pero al menos en este caso, ya, le asignamos el metal, más 2, le asignamos el más 2. Al asignar el número de oxidación al magnesio, vemos que es más 2. Y ese más 2 me va a permitir hallar el número de oxidación del oxígeno. Debido a que ese oxígeno tiene un subíndice, voy a dividir el resultado entre el 2, que es el subíndice, el subíndice del oxígeno. Al dividirse 2 dividido entre 2, me queda 1. Por tanto, ese menos 1 vendría a ser la carga eléctrica del oxígeno. Efectuamos la prueba, menos 1 por su subíndice, me queda un total de menos 2 y más 2. Por tanto, la fórmula había sido una excepción de oxígeno. Esto es un peróxido. Ya saben que cuando el oxígeno lleva menos 1 es peróxido. Tenemos ese compuesto que es el difluoruro de oxígeno. Es una excepción del oxígeno. Ya sabemos que por regla el por siempre tiene valencia menos 1. Tomamos la operación algebraica. 1 por 2 me indica que tiene menos 2 cargas eléctricas positivas. Por tanto, para alcanzar el equilibrio químico, el oxígeno está trabajando con valencia más 2. Y ahí está la excepción que le habíamos visto en la anterior clase. Por tanto, ahí está la fórmula del difluoruro de oxígeno al el equilibrio químico. Vemos ahí, tenemos un ácido oxigenado u oxácido. Asignemos el número de oxidación a los elementos conocidos. Oxígeno y el hidrógeno ya sabemos que por regla siempre es más 1. Efectuamos la operación, tenemos una carga positiva, tenemos el menos 2 por su subíndice, me da un total de menos 8 cargas negativas. Por tanto, me indica que el bromo vale más 7, que al sumarse me queda un total de más 8 y hemos alcanzado el equilibrio químico en este ácido llamado ácido bromhídrico. Lo volvemos a mostrar ahí. Hacemos la diferencia, 8 menos 1 me queda más 7, por tanto es la valencia del bromo más 7. Ya sabemos que el bromo tiene valencia de menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Y vamos a nuestro último ejemplo, hacemos exactamente lo mismo, asignamos la carga eléctrica conocida, ya sabemos que el calcio trabaja con carga eléctrica más 2, hacemos las operaciones algebraicas, menos 2 por su subíndice 3, me da un total de menos 6 cargas eléctricas negativas, tenemos solo 2 positivas, quiere decir que el azufre está trabajando de manera positiva, como indica la regla.
son más 4, que al sumarse con la otra carga eléctrica del metal, me da un total de más 6, alcanzando el equilibrio químico. Por tanto, el número de oxidación del azufre es más 4. Por tanto, esa sustancia, conocida como sulfito de calcio, está en equilibrio químico. Muy bien.